Muy buenos días, hermanos. Siempre es un motivo de gran gozo estar aquí con vosotros. Y esta mañana también. Quiero compartir con vosotros un texto que exalta a nuestro Señor Jesús. Es uno de los cánticos del siervo de la profecía de Isaías. En 4 ocasiones en esta profecía, el profeta vislumbra a alguien llamado el siervo de Dios, que va a venir y poco a poco, a lo largo de estas 4 revelaciones, el profeta tiene una visión cada vez más clara de cómo va a ser este siervo. Os invito a venir conmigo al tercero de estos 4 cánticos, que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 50. Y empieza en el versículo 4. Isaías 50, versículo 4. Isaías es un libro un poco difícil porque muchas veces empieza a hablar de él o de ellos sin decir exactamente quién es este él o quiénes son estos ellos. Y entonces hay que meditar mucho en el texto para de repente ahora entiendo, está hablando de esto y lo otro. Ahora en este texto alguien empieza a hablar en primera persona, pero el profeta no nos dice de quién se trata. Yo os voy a chivar que se trata del siervo. Tenéis que confiar en mí en cuanto a esto, porque el texto no lo dice. Pero el siervo habla, y de esta manera. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Y aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Hasta aquí. El cántico sigue un poco más, pero hasta aquí vamos a leer. Antes de entrar en este texto, necesitamos situarnos y recordar cuál es la situación en la que empieza el siervo a decir estas palabras. Básicamente es la siguiente. Dios está airado, enfadado, a causa de la rebelión de su pueblo. Y el pueblo
está desilusionado por el aparente abandono de Dios. El pueblo va diciendo, ¿por qué no nos ayuda Dios? Y Dios dice, porque vosotros sois un pueblo rebelde. Pero no hay entendimiento entre Dios y el pueblo en este momento. Hace falta alguien que sirva de mediador entre Dios y el pueblo. Supongo que esto tiene resonancia en nosotros. Nosotros vamos alegremente por la vida desobedeciendo la ley de Dios, viviendo de espaldas a Dios, pero luego en determinados momentos quejándonos de que Dios no me atiende, Dios no se preocupa por mí. Somos tan retorcidos como el pueblo de Israel en este sentido. Y Dios está diciendo, no podéis actuar de esta forma de rebeldía y a la vez esperar que yo os bendiga. En esta situación necesitamos que alguien nos ayude como mediador para ponernos en paz con Dios. Entonces empieza a hablar el siervo. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Bueno, al menos esto es lo que dice en la versión Reina Valera. Pero la palabra sabios no es la típica palabra traducida por sabios, es más bien a los que han sido enseñados. Cuanto más enseñanza recibes, más sabio eres. Así que puesto que esta persona o estas personas han sido enseñados, han llegado a ser sabios. Me dio lengua de sabios. Al final del versículo dice también, despertará mi oído para que oiga como los sabios, como los que han sido enseñados. Es la forma hebrea de decir discípulos. Así que casi mejor borrar la palabra sabios y poner discípulos. Jehová el Señor me dio lengua de discípulo. Dios me ha dado un don de saber comunicar sabiduría a la gente. Pero este don no me ha sido dado por magia, sino porque a través de la disciplina del discipulado. Y luego el siervo va explicando esto. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído. Jesucristo supo decir cosas increíbles. Pero él siempre sostuvo que él no decía nada por sí mismo, sino lo que él había aprendido del Padre. Nosotros estamos acostumbrados a la idea de que Jesús tenía 12 discípulos. No estamos tan acostumbrados a la idea de que Jesús mismo fuera un discípulo.
yo no sé lo que pensáis vosotros. ¿Cómo es que Jesús tuvo la sabiduría que tuvo? Le vino innata esta sabiduría. Estaba ya con ella cuando estaba acostado en el pesebre. Pues este texto indica que no. Que Jesús, como tú y como yo, tuvo que someterse a la disciplina de escuchar diariamente a Dios, mañana tras mañana tras mañana. Él meditaba en las Escrituras y a través de ellas Dios le hablaba. Y así iba creciendo en sabiduría. Él es el siervo con S mayúscula. Pero nosotros también, si hemos creído en Él, somos siervos de Dios con S minúscula. Y lo que es cierto del mayúsculo, también tiene que ser cierto de los minúsculos, que somos nosotros. Encontrándonos diariamente con Dios para escuchar su voz, entenderla, creerla y ponerla por obra en nuestras vidas. Porque así aprendió Jesús, así llegó a ser una persona sabia y una persona que con esta sabiduría pudo hablar palabras alcanzado, como dice en medio del versículo 4. Hablar palabras alcanzado. Y esto enseguida nos recuerda lo que dijo el Señor mismo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. ¿Cuántas personas hay esta mañana cansadas? Solo Samuel. Y él es de los más jóvenes. Lo que necesitamos cuando estamos cansados no es solamente dormir. Esto ayuda. Necesitamos escuchar palabras de Jesús. Porque Él llega a nuestro corazón y nos restaura. Así que en el versículo 4 tenemos el secreto del ministerio terrenal de Jesús. Cada día escuchando la voz de su Padre, recibiendo instrucciones, obedeciendo lo que escuchaba y así viviendo durante el día. Pero por medio de esta comunicación del Padre, recibiendo cada vez más sabiduría para poder alcanzar a los demás. ¿Por qué empezó su ministerio con 30 años de edad y no cuando tenía 18, por ejemplo? Porque no había sido formado todavía. Necesitaba seguir escuchando, seguir recibiendo hasta estar en condición de empezar el ministerio público. En el texto hebreo, los verbos del versículo 4 son mayormente verbos en tiempo imperfecto. Esto quiere decir que lo que el siervo describe en el versículo 4 es un proceso
algo continuado en el pasado, que se repitió una y otra vez, escuchando la voz de Dios, aprendiendo a hablar palabras de sabiduría, escuchando más la palabra de Dios, escuchando más. Pero en el versículo 5 el verbo está en tiempo pretérito, porque se refiere a una sola ocasión, no es una cosa repetida. En el versículo 5 dice, Jehová el Señor me abrió el oído. Hasta aquí ha despertado el oído, pero ahora abre el oído como si el oído fuese una puerta que Dios de repente ha abierto. Y esto indica una revelación de parte de Dios muy grande y muy repentina. Pero la frase siguiente, y yo no fui rebelde, indica que la revelación que le vino al siervo en aquel momento era de algo muy difícil, muy duro, contra lo cual lógicamente podría haberse revelado. El Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Isaías en este momento no nos dice qué es lo que Dios le reveló. Para esto tendremos que saltar ya al último de los cánticos del siervo, en el capítulo 53, donde sí que lo vemos claramente, pero yo os chivo lo que pone en el capítulo 53, que el siervo iba a tener que sufrir una muerte cruenta como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Y Dios en algún momento, no se nos dice en qué momento, pero en un momento determinado Dios reveló a su siervo, al Señor Jesucristo, que él iba a tener que morir una muerte horrible como sacrificio por los pecados de su pueblo. ¿Os acordáis de que cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, tuvo toda una lucha en oración, pidiendo que si fuera posible el Padre le apartara esta copa que tenía que beber? Una lucha tremenda, pero finalmente ganó la batalla diciendo, no mi voluntad, sino la tuya. Así que, en cierto sentido, el versículo 5 nos coloca en el Getsemaní. El Señor me abre el oído, comprendo lo que está delante de mí, deseo evitarlo a todo, de cualquier manera, pero finalmente no fui rebelde, ni me volví atrás. Y si el versículo 5 nos lleva a Getsemaní, el versículo 6 nos lleva al pretorio, a Jerusalén, probablemente al palacio de Herodes, donde vivía Pilato, el gobernador romano, y a donde llevaron a Jesús para pedir a los romanos
autorización para crucificar a Jesús. Y recordaréis que en el patio del pretorio los soldados romanos se divirtieron torturando a Jesús. Di mi cuerpo a los heridores, di mi espalda a los que me azotaban. Esto se corresponde con lo que dice en Mateo 27, 26, habiendo azotado a Jesús, Pilato lo entregó a los soldados para que fuera crucificado. Pero notemos las palabras exactas. Ofrecí mi espalda. Algunos habréis visto La Pasión de Cristo, ¿no? La película de Mel Gibson. Así que ya sabéis cómo son los azotes romanos. Pero lo que nos llama mucho la atención en toda la narración de los evangelios acerca de la pasión de Jesús es, iba a decir, la pasividad de Jesús. Le hacen un montón de cosas. Él no se resiste en ningún momento, no protesta en ningún momento. Y aquí está el secreto, escrito 600 años antes. Ofrecí mi espalda. En cierto sentido, Jesús colaboraba con aquellos soldados. En vez de intentar evitar los golpes, ofreció su espalda. La segunda frase dice, di mis mejillas a los que me mesaban la barba. En los evangelios no hay ninguna frase similar, pero es del todo posible que Jesús también sufrió esta indignación, porque los soldados romanos, la moda entre ellos era afeitarse, no tenían barbas. Los judíos, en cambio, sí. Jesús está siendo burlado y torturado como rey de los judíos. Y es más que probable que algún soldado romano lo haya tirado de la barba para contribuir a estos insultos. Los evangelistas no lo dicen. Este texto de Isaías parece indicar que iba a ser así. Así que podemos añadir esto a los sufrimientos de Cristo o no, según lo que nos parece. Y no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Si alguien te escupe encima a la cara, tú enseguida haces lo necesario para evitarlo. Yo no sé si te ha pasado alguna vez. No vamos a tener una demostración tampoco. Pero lo natural es mover la cara para que no te alcance. Pero dice, yo no escondí mi rostro. Los soldados romanos, creo que en otra ocasión expliqué que serían
quizás centenares, al menos muchos decenios de soldados en el patio, uno tras otro le golpeaban en la cabeza y le escupían en la cara. No lo evité, dice el siervo. ¿Por qué? ¿Por qué pudo estar Jesús en el patio siendo tratado de esta manera vergonzosa, absolutamente humillante, y no ofrecer resistencia? Porque, versículo 7, Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Jesús pudo mantenerse con esta serenidad y dignidad en medio de tanta humillación por su plena confianza en la ayuda de Dios. Ahora bien, alguien quizás diga enseguida, pero no dijo Jesús en la cruz, ¿por qué me has desamparado? Sí, efectivamente. Pero aún así, Jesús seguía confiando en la eventual ayuda y vindicación de Dios. Por eso pude decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque sabía que Dios todavía estaba velando por su futuro. Y si bien era necesario que Dios se escondiera de él en el momento culminante de la cruz, cuando él efectivamente hacía expiación por nuestros pecados y como consecuencia él había sido hecho pecado por nosotros. Dios es de ojos demasiado santos para seguir contemplando el pecado. Y cuando su Hijo fue hecho pecado, Dios tuvo que desviar la mirada, por así decirlo. En ese sentido, Jesús fue abandonado por Dios en aquel momento. Pero en otro sentido, Dios siempre estuvo con él. Y finalmente lo vindicó, resucitándolo de los muertos. Y por esto mismo, Jesús pudo ir a la cruz con determinación íntima. Aun a sabiendas de lo que iba a tener que pasar, él, Lucas nos lo dice en Lucas 9:51. Aconteció que al acercarse los días de su ascensión, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y es curioso que el Evangelio de Lucas, más de la mitad del Evangelio, narra la vida de Jesús desde aquel momento que afirmó su rostro para ir a Jerusalén y narra todo el viaje a Jerusalén y la pasión. Ocupa más de la mitad del Evangelio. Jesús afirmó su rostro, decidió conscientemente, determinó, ahora es la hora que tengo que ir a Jerusalén para cumplir lo que el Señor me ha dicho, abriéndome el oído, y ahora voy.
Isaías dice que puse mi rostro como un pedernal. Esta no es exactamente la frase empleada por Lucas, pero es muy similar. Jesús puso su rostro. Con esta convicción, finalmente no seré avergonzado. Temporalmente sí. Tendré que soportar muchas cosas vergonzosas. El versículo 8 va más. Dios no solamente ayuda, Dios salva. Cercano está de mí el que me salva. Pero es curioso porque en este versículo ya no es una salvación física, salvando de la cruz. Es una salvación legal. Es una defensa legal. ¿Quién será mi abogado? ¿Quién me justificará? Por supuesto, en nuestro caso, utilizamos la palabra justificación para hablar del hecho de que somos malos, pero Dios, a causa de lo que hizo Jesús, puede seguir siendo el santo, el justo, y sin embargo, con toda razón, declararnos inocentes, declararnos buenos. Lo hace porque el siervo precisamente sufrió lo que nosotros merecíamos por nuestros pecados en su propia persona. Esta es la explicación de sus padecimientos. Así que en nuestro caso, la justificación de Dios significa que Dios, en base a lo que Jesús hizo en la cruz, nos declara inocentes cuando en realidad somos todo lo menos que inocentes. Pero Dios sería injusto no declararnos inocentes porque su amado Hijo ya ha pagado el precio de nuestro pecado. Pero en el caso del siervo, él no ha cometido ningún pecado. Pero tiene un montón de enemigos y acusadores en su contra. Y por lo tanto necesita ser justificado, defendido en cuanto a su inocencia. ¿Y quién es el que va a justificarlo, va a salvarlo? Dios mismo. Cercano está de mí el que me salva. Dios está cerca de mí. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos, enemigos, acusadores y yo. Juntémonos en el tribunal. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acércase a mí. Y aquí que Jehová el Señor me ayudará. Esta segunda me ayudará. Ahora está en el contexto del tribunal imaginario de acusaciones. ¿Quién hay que me condene? Esta serie de preguntas, ¿quién contendrá conmigo? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién hay que me condene? ¿Os recuerda algo? A mí me recuerda enseguida la última parte de Romanos capítulo 8. Allí el apóstol Pablo plantea una serie de preguntas muy similares. Y aunque estas preguntas tienen que ver con nosotros,
y las preguntas de Isaías tienen que ver con el Señor Jesús. Sin embargo, la situación es muy similar. Pablo está imaginando un tribunal. Hay un adversario, un acusador contra nosotros. Pero Pablo dice, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién encausará a los escogidos de Dios? ¿Acaso Dios, el que justifica, el que salva? ¿Quién es el que condena? ¿Cristo? Pero Cristo es el que murió, el cual también intercede por nosotros. Él, si acaso, es el abogado de la defensa, no es el acusador. Así que, ¿quién hay capaz de acusarnos? Si Dios está a favor, si nuestro abogado es Jesús, no hay nadie. En todo esto vemos lo que he mencionado antes, que nosotros somos siervos con ese minúscula. Jesús es el siervo con ese mayúscula. Pero los mismos patrones que vemos en el caso del siervo con ese mayúscula se tienen que cumplir en grado menor en todos sus siervos, en nosotros también. Nosotros, hermanos, tenemos un gran ayudador. Dios es nuestra ayuda. Y Dios nos ayuda en las circunstancias de la vida, ciertamente. Pero más importante aún, Dios nos ayuda ante el tribunal. Hay un acusador de los hermanos. Pero si Dios, el juez, está a nuestro favor, si Jesús es nuestro abogado, ¿qué acusador puede haber que venza? El acusador, según Apocalipsis, creo que es el capítulo 12 o 14, ha sido echado del cielo, porque desde que Jesús entró en el cielo llevando consigo la sangre de su sacrificio por el pecado, el acusador no tiene base sobre la cual poder acusarnos. Él no nos acusa delante de Dios porque ha sido echado, pero ahora se dedica a acusarnos a nosotros mismos, susurrando en nuestro oído: ¿tú quién eres para tomar el pan y el vino si has fracasado esta semana, como Gaby? El diablo nos acusa. Nuestro abogado nos viene diciendo: ¿me amas? Sígueme. Abogado tenemos. Jesucristo, el siervo, descrito increíblemente 600 años antes de nacer. Dios ya lo tenía previsto. Nosotros tenemos la ventaja de tener no solamente la profecía en Isaías, sino en el cumplimiento en los evangelios. Y espero que esta semana podamos disfrutar
de la presencia del Dios que ayuda y que nos ayuda por medio de su siervo, el Señor Jesucristo, que sufrió de tal manera para nosotros y ahora es nuestro abogado defendiéndonos ante el tribunal de Dios. Amén.